Hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rex y esta es otra cápsula ilegal. Bueno, pues el día de hoy hablaremos de los personajes LGBTIQ+ en la historia de México. Pues bueno, después del mes del Pride, es importante recordar que nosotros seguimos siendo LGBTIQ+ y fabulosos. Es por eso que vamos a hablarles de quienes ayudaron a construir los derechos de la comunidad y de los personajes que nos dieron visibilidad desde su trinchera por la aceptación social y el respeto de nuestros derechos. Aunque más de uno tuvieron que esconder su sexualidad para poder desarrollarse social y profesionalmente. Por ello, aquí te presentamos algunos personajes de la historia de México que pertenecían a nuestra amada comunidad. Pues primero empezamos con la época prehistoria en México, donde muchas crónicas de conquistadores como Alvar Núñez Cabeza de Vaca o en algunos libros como La Historia Natural de las Indias, decían que la cultura prehispánica tenía mucha aceptación de las personas LGBTIQ+, sobre todo en las zonas culturales del sur. Un monarca de esa época llamado Jicomecuatl o el cacique Gorde de Zempoala. Narran que a su paso por lo que hoy es Veracruz, Hernán Cortés se encontró con una comunidad cuyo líder, Xicomecuatl, a juicio de los españoles, practicaba el pecado nefando, es decir, tenía sexo con sus hombres. Su sexualidad fue puesta a prueba para librar a su pueblo de la dominación mexica. Por lo tanto, pues bueno, ustedes saben que este cuento no termina del todo bien. Quedan todavía algunos trazos de su historia y sobre todo de mucha de nuestra cultura que sobrevivió pues a este tipo de situaciones de la conquista como lo son los mushes en Oaxaca. Sigamos a la época virreinal. Y sí, vamos con una de nuestros personajes favoritos, que es Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta enamorada de la virreina. Y hay mucha gente que todavía duda que Sor Juana Inés de la Cruz haya sido lesbiana. Dicen que solo era muy amiga de la virreina. Sin embargo, solo es cuestión de leer un poco de sus poemas para darse cuenta que efectivamente era intensa, era lencha y amaba mucho a esta virreina. Sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue una poeta con ideas progresistas muy adelantadas a su época. Siempre buscó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y estaba en contra de los roles establecidos para cada género. Es por ello que en forma de rebeldía decidió dedicarse al estudio de las letras al interior de un convento en lugar de la vida tradicional de una mujer del siglo XVII de la Nueva España. A la llegada de nuevos virreyes le ofrecieron esto su protección, especialmente María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, quien se le volvería muy cercana. La relación entre ambas mujeres fue floreciendo a través del tiempo y se tiene conocimiento de que Sor Juana escribió al menos 50 poemas dedicados a la virreina, a quien Sor Juana llamaba de cariño Lisi. Pueden buscarlos dentro de su amplia obra. La verdad son bellísimos y dedicárselos a su novia será un punto a su favor. Tras la muerte de la poetisa, la virreina se encargó de difundir su obra, siendo muy famosa en España y con el tiempo en el mundo entero, siendo esta uno de los símbolos artísticos e ideológicos más famosos de México. Continuamos con el periodo de independencia en México. Pues bueno, vamos a mencionarle a dos personas muy famosos en la historia de la independencia, de las que creo que no era muy conocida su historia. El primero de ellos es Anastasio Bustamante y sus caballeritos de alcoba. Pues bueno, la historia de México suele encubrir secretos de otros tiempos que corrieron como rumores en la política nacional, todo con tal de salvaguardar el honor de algunos personajes. La vida de Anastasio Bustamante, un presidente militar, adversario de Santa Anna y mecenas, guiño guiño, de jóvenes poetas y pintores, delinea en sus historias secundarias la vida de un hombre atraído por otros hombres desde la silla presidencial en el siglo XVIII. Es durante esta época que el presidente Bustamante conoce al joven Guillermo Prieto, quien para ganar fama había leído un discurso incendiario en la universidad. La policía secreta le llama para citarlo con el presidente, quien, impresionado por el atrevimiento y la pasión del noble escritor, lo convierte en su caballerito, con funciones de edecán, secretario, confidente, compañero de cuarto y favorito. Tenemos también a Mariano Matamoros. Esta sorpresa fue develada tras exhumar sus restos. Es un caso que en años recientes ha sorprendido, porque vaya, él es un héroe de la independencia. Y pues como parte de la celebración del 200 aniversarios de la gesta de la misma independencia, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia abrieron la urna donde se encuentran sus restos óseos. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando se analizaron estos restos?
Pues bueno, descubrieron que se trataban de huesos femeninos. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo saber si los huesos son de hombre o mujer? Bueno, peritos especialistas mencionan que por ciertos huesos de los pómulos, la quijada y algunos huesos de la cadera se puede apreciar si la persona fue hombre o mujer en vida. Tras el impactante hallazgo, arqueólogos e historiadores comenzaron a tener una hipótesis sobre que probablemente se habían intercambiado los huesos. Sin embargo, muchos creen que no fue un intercambio, sino que efectivamente Mariano Matamoros era biológicamente una mujer que se había vestido como un hombre para realizar su vida cotidiana. Obviamente esto no se puede decir de manera oficial, al menos hasta que haya más estudios y se profundice sobre ello. Pero hay datos que refuerzan estos dichos, como su descripción por el cronista Carlos María Bustamante. El general insurgente era un hombre delgado, de baja estatura y aparentemente de voz gruesa debido al fuerte consumo de cigarros. Asimismo, en retratos se puede observar que Matamoros muestra una figura ligeramente femenina. De la independencia, vayámonos al Porfiriato. Aquí vamos a hablar de una figura muy conocida, es decir, todos ya lo saben, el número 42. Así es, Ignacio de la Torre y Mier. De la Torre, como ya se los mencioné, fue famoso por el hecho que ocurrió en esta época. El yerno de Porfirio Díaz fue participante número 42 del famoso baile de los 41, del cual ya hablamos en anteriores capítulos. El 17 de noviembre de 1901, 42 hombres homosexuales participaron en una fiesta. La policía irrumpió en el evento, realizó una redada y detuvo 41 de los presentes. Sin embargo, dejó ir al Ignacio de la Torre por su relación familiar con el entonces presidente. Pero tras ese acontecimiento, Ignacio de la Torre jugó un papel activo en la revolución. Sin embargo, lo hizo del bando porfirista, obviamente de su suegrito, como financiamiento contra la lucha revolucionaria. Lo anterior provocó que al triunfar la revolución, Venustiano Carranza ordenara su encarcelamiento. No obstante, el propio Emiliano Zapata intervino para que se le dejara en libertad. ¿No les parece eso curioso? Y bueno, de ahí vamos a hablar de nuestro querido Zapata. Y antes de que se ataquen y antes de que me manden todo el hate del mundo, déjenme, les planteo una pregunta. ¿Realmente Zapata era gay? Últimamente ha habido mucha chismecita y también muchos hechos históricos que nos hacen pensar bastantes cosas más allá de la pintura tan famosa de Zapata en tacón. Yo les puedo decir que históricamente y haciendo un poquito de investigación, el primer y más confiable testimonio sobre la supuesta homosexualidad de Emiliano Zapata se registró antes de que en México se usara la palabra gay. Curiosamente, la información proviene de Amanda Díaz, hija de Porfirio Díaz, dictador derrocado por la revolución. Ella estuvo casada con Ignacio de la Torre y Mier, quien presuntamente sostuvo una relación con el caudillo. En agosto de 2019, Pedro Luna Páez, historiador de la Universidad Iberoamericana, menciona que Amanda Díaz escribió en sus memorias sobre el amor gay entre Emiliano Zapata y el yerno de don Porfirio. Esa historia quedó retratada en el libro El álbum de Amanda Díaz, escrito por Ricardo Orozco con base en los diarios de la hija del dictador. Más allá del testimonio de Amanda Díaz sobre la relación de Zapata con Ignacio de la Torre y Mier, es bien conocido el gusto de Zapata también por las mujeres. Se dice que tuvo al menos 9 parejas y 10 hijos. No obstante, su única esposa fue Josefa Espejo Sánchez, con quien tuvo 2 hijos. Por lo anterior, todo indica que Zapata más bien fue bisexual. No obstante, en público siempre mantuvo una actitud homofóbica, ejemplificada en los fusilamientos de personas que él consideraba homosexuales o muy amanerados. Ahora, pues ya que estamos por aquí, entremos a la época de la Revolución, de las Adelitas y de los Adelitos, ¿por qué no? Pues bueno, aquí les voy a hablar de un caso que a mí me trastornó. Ya tenía una ligera idea, pero ahora que estoy investigando, me explotó la cabeza. Les voy a hablar de Amelio Robles, el primer hombre trans reconocido por las leyes mexicanas. Pues el caso de Amelio Robles podría ser uno de los más conocidos y el más significativos por ser el primer hombre trans reconocido por la ley. Él fue un importante coronel en la Revolución Mexicana, a pesar de que todos le llamaban la Coronela Robles. Él siempre se identificó como hombre. Su transición se realizó durante el tiempo que luchó en la Revolución, especialmente cuando se unió al Ejército Liberador del Sur, liderado, exacto, por Emiliano Zapata, quien lo tenía en buena estima y lo llamaba Coronela Robles. Ya retirado, el coronel estableció una relación sentimental y de forma abierta con una mujer llamada Ángela Torres. El coronel Robles adoptó a una hija que su esposa había procreado previamente. A esa niña la llamaron Regula Robles Torres.
En 1955 inició los trámites para que su nombre en los archivos de veteranos de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera Amelio. También durante estos años pidió que se concediera su mérito en la lucha revolucionaria y ésta se reconociera. Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que se le reconociera de forma oficial como el coronel Amelio Robles. Finalmente, en el año de 1970, se le concedió el registro de su archivo como Amelio Robles durante el mandato de Luis Echeverría. Con ello se convierte en el primer hombre trans en ser reconocido por las autoridades. Y de ahí nos pasamos a Manuel Palafox Ibarrola, el gay que redactó la ley agraria. Así es, amigos. Otro soldado de la revolución que no escondía sus preferencias sexuales fue Manuel Palafox Ibarrola, quien se unió a la lucha en 1911 cuando conoció a Emiliano Zapata. Fue duramente criticado por sus modos amanerados y por sus gustos de hombres mucho más jóvenes que él. A pesar de sus preferencias, el ave negra, como era conocido, se convirtió en pieza clave durante la lucha revolucionaria cuando los zapatistas lograron entrar a la Ciudad de México. Palafox trabajó para poder tener un papel importante dentro del gobierno convencionista. En 1914, el ave negra fue designado secretario de Agricultura y Colonización. Él fundó el Banco Nacional de Crédito Rural y también mandó crear escuelas regionales de agricultura y una fábrica nacional de implementos agrícolas. No obstante, su aportación más grande fue la ley agraria promulgada el 28 de octubre de 1915. Qué importante, ¿no? Y bueno, de ahí nos vamos a la sociedad de la posguerra. Aquí vamos con un escritor muy importante mexicano llamado Salvador Novo. Tenía una homosexualidad muy abierta. Fue un escritor, dramaturgo y gestor cultural que destacó por sus obras y por la creación de publicaciones donde reunió grandes letras. Asimismo, impactó con su modo de vivir liberal para la época, sin que le importara esconder sus preferencias sexuales. Junto con Javier Villaurrutia, otro escritor gay, formó la revista Contemporáneos, en la cual escribieron importantes figuras como Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Gilberto Owen y Jorge Cuesta. Este grupo era muy despreciado por grupos nacionalistas como el de Diego Rivera, quien los consideraba burgueses y afeminados, o sea, súper fresas y súper LGBTIQ power. También publicó varias obras poéticas, varias de las cuales dedicó a Federico García Lorca, con quien sostuvo un muy público romance y fue inspiración de varios poemas y obras de teatro. Fue un impulsor de la liberación sexual en México al vivir sin reparos como gay. Fue una de las primeras personalidades de la cultura mexicana en manifestar abiertamente su homosexualidad sin pudor alguno. Y vaya, sus obras son bastante buenas. Cuando puedan y tengan la oportunidad, lean alguno de sus cuentos o poemas. Ahora bien, la época moderna. Vámonos rápidamente al cine de oro. Nuestra querida amiga Sara García. Ella fue conocida como una de las actrices más importantes del país gracias a sus más de 150 películas, así como sus participaciones en televisión. Es considerada una de las máximas figuras de la época de oro del cine mexicano. Por eso jamás nadie habría imaginado que la actriz era en realidad lesbiana. No obstante, así lo señalan datos recabados por el obituario LGBTIQ mexicano de Archivos y Memorias Diversas. La historia las llamará compañeras, pero no amantes, se menciona en el libro. Detrás de los reflectores, la abuelita favorita del cine mexicano escondía un gran secreto. Y es que de acuerdo con datos que también corrobora Ileana Baeza Lope en su libro Sara García, ícono cinematográfico nacional mexicano, abuela y lesbiana, ella no era heterosexual. La poca apertura de la época orilló a Sara a vivir su sexualidad en secreto. Estuvo casada y tuvo una hija que falleció a los 21 años. Sara no tenía familia, pues sus padres eran de España y murieron cuando ya era niña. Nunca tuvo interés por casarse de nuevo. Sin embargo, la actriz de Los Tres García tuvo varias amistades que la acompañaron por muchos años. Una de las amistades que destacó fue Rosario González, una mujer que no tenía nada que ver con la industria, pero que fue la confidente más importante para Sara. Las versiones que existen sobre cómo se conocieron Sara y Rosario varían un poco, pero coinciden en que ellas se conocieron desde muy jóvenes en la escuela. Era Rosario quien la atendía y le daba sus medicinas, también le ayudaba a escoger sus papeles para el cine y la televisión, tomaba recados y escogía todo lo que osaba, por lo que Rosario González era su apoyo sentimental y profesional más importante. Muchos decían que era su secretaria personal. Tanto así que en 1980, tras fallecer de un paro respiratorio a los 85 años, Sara García heredaría todo a su amada Rosario, quien estuvo a su lado hasta el último respiro.
Ahora vámonos también con un personaje histórico muy importante, Frida Kahlo. Creo que la mayoría la conoce y bueno, sabe mucho de ella, ya que es una figura muy representativa también, pues la pintura en México. La figura de Frida Kahlo no solo transgredió el arte, también las relaciones personales. Ella reivindicó la libertad sexual de la mujer tradicional en los años 30 y 40, y su matrimonio con el muralista Diego Rivera no fue impedimento para que se relacionara con hombres y mujeres en diferentes grados de intimidad y afecto. Las relaciones lésbicas que sostuvo Frida Kahlo no eran un secreto, lo que escandalizaba a la sociedad de ese entonces. Ella tuvo muchos vínculos con otras mujeres, como Jacqueline Lamba, esposa de André Breton, quienes vivieron con Frida y Diego Rivera durante 7 meses. Ambas compartían su vocación por el arte y un matrimonio con grandes artistas de la época. También se le conoció un vínculo con Georgia O'Keeffe, artista estadounidense casada con el pintor Alfred Stieglitz, y pues la más conocida creo que de todas, Frida y Chavela Vargas. Chavela Vargas, quien a pesar de que jamás negó ser lesbiana, fue hasta el año 2000, a sus 81 años, que habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales y admitió haber sentido un gran amor por Frida Kahlo, uno de sus romances más entrañables. Es más, es tan entrañable esta relación que Frida Kahlo también la menciona dentro de su diario, ya que habla de ella como una mujer fuerte, de la cual percibía cierto tinte sexual que ella disfrutaba y que si en algún momento ella planeaba acercarse, Frida no le iba a decir que no. Así que bueno, yo creo que Frida era bastante abierta a estas relaciones. Yo creo que pues ella podría ser más allá de bisexual, super queer, porque pues bueno, dirían por ahí, ella amaba las almas, no los cuerpos, ¿no? Vámonos a finales del siglo XX. Aquí hay personajes muy importantes, por mencionar algunos, porque esta es solo una cápsula. Voy a mencionar, creo, a los 3 más importantes. No haré distinción porque hay muchísimos más, sin embargo, no me da la vida para nombrarlos y les sigo invitando a que los suban a sus redes y nos comenten de quién más podemos hablar para hacer nuevamente una cápsula 2. Bueno, para finales del siglo XX podemos mencionar a Nancy Cárdenas, guerrillera disfrazada de artista, feminista, pionera del movimiento LGBTIQ+ en México. Pues bueno, en 1973 Nancy acudió a una entrevista en Televisión Nacional con el periodista Jacobo Zabludovsky, conductor de 24 horas, el único noticiero que se transmitía en el país. Allí, sin tapujos, hizo público su lesbianismo ante toda la audiencia y defendió la homosexualidad de forma incansable, poderosa e irreverente. Valiente, le decían muchos. Era ella, Nancy Cárdenas. Nacida en Coahuila, es un ícono importantísimo de la historia de la lucha por los derechos civiles en México, del movimiento LGBTIQ+ en nuestro país y del feminismo mexicano. Poeta, periodista, locutora radiofónica, actriz, escritora, dramaturga, directora de teatro, activista y una de las pioneras del movimiento de liberación LGBTIQ+, del lesbofeminismo y la primera persona en salir del closet en México, como ya lo mencionamos, fue, como diría Carlos Monsiváis, valiente y arriesgada no solo en el amor. Ella era el símbolo de la mujer arrojada y estaba en búsqueda de sus derechos sexuales. Búsqueda y defender, ¿no?, a todos y cada uno de nosotros. Como poeta escribió 2 libros de erótica lésbica y como periodista, oficio que ejerció por más de 25 años, escribió en suplementos culturales, en revistas como Vogue, en las revistas de las universidades, El Día, Siempre, periódicos, Excelsior, etc. A su muerte, desgraciadamente, el 23 de marzo de 1994, nos enteramos que fue por cáncer de seno a una edad muy temprana. Una de las personas más representativas del siglo XX, a mi parecer, para este movimiento. Ahora vámonos con Carlos Monsiváis, uno de también mis favoritos, quien pues fue un ícono de la comunidad gay en México. La homosexualidad del escritor mexicano no fue ningún secreto. A pesar de su militancia y de acudir recurrentemente a las zonas gays de la Ciudad de México, nunca hizo una declaración pública sobre su orientación sexual. Sin embargo, fue un luchador inalcanzable por el reconocimiento de la diversidad sexual. Carlos Monsiváis fue un destacado intelectual, escritor, activista y cronista mexicano. Siempre mostró su oposición al autoritarismo, al conservadurismo y a la discriminación. Estuvo a favor de las luchas sociales, participó con las causas feministas en el movimiento estudiantil del 68 y apoyó de las primeras marchas LGBTIQ+ en México.
además de apoyar diversas iniciativas como la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin duda fue un luchador incansable por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Además, sus obras son maravillosas, sobre todo las Crónicas de México. Ojalá y se den una oportunidad de alguna vez leer alguna de sus crónicas, son fabulosas. Ahora vámonos no solo con escritores y activistas, sino creo yo un personaje de la cultura pop que representó en el siglo XX algo que yo podría decir lo queer o el nacimiento del queer en México. Hablamos de Juan Gabriel. Lo que se ve, no se juzga. Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, tuvo una carrera colmada de grandes éxitos. Vendió 100 millones de discos y compuso más de 1,800 canciones. Sus letras fueron y son interpretadas por más de 1,500 artistas y grupos por todo el mundo. Juan Gabriel nunca se casó, pero tuvo 4 hijos con Laura Salas, su mejor amiga. Pese a nunca hablar sobre su sexualidad, Juan Gabriel siempre fue un icono para la comunidad LGBTIQ en México. ¿Pero por qué? Una de las cosas que hizo, y muy bien, el Divo de Juárez, fue romper con lo establecido. La ambigüedad para él siempre jugó un papel muy importante hasta su muerte. En las canciones de Juan Gabriel nunca encontramos tan claramente quién canta, quién desea, a quién se canta o quién se desea. No hay esta definición del denominativo del que pudiéramos saber si es él o un ella que el que está deseando, como sucede en la canción Hasta que te conocí. O sea, no es Amanda Miguel cantando Él me mintió. Juan Gabriel desafió los límites de la misma industria musical, pero no solo con su voz, sino también cambiando la heteronormatividad del género. Primero anteponiéndose a la idea del hombre machista, ahora como un ser sensible capaz de demostrar sus sentimientos. Rompía con estos patrones que venían presentándose en la música popular de una masculinidad que es capaz de expresar y sin nombrar, sin necesidad de decir, es un ella, y de nombrar cosas, sentimientos, ideas, anhelos y deseos que bajo otras circunstancias u otros momentos no se hubieran podido dar. Por lo que creemos firmemente que es un personaje que comenzó con las ideas queer, de disidencia entre lo masculino y lo femenino. Ya hablando de tiempos actuales, aquí quisiéramos hacer un homenaje a esta gran figura que desgraciadamente ya no está con nosotros. Así es, a nuestro querido Jesús Ociel Baena Saucedo, Le Magistral. Él impulsó fuertemente los derechos en las personas LGBTIQ+ en México. Abogado de 38 años de edad, pues abogó por el reconocimiento de las diversidades en un país tan machista como México, con muchas iniciativas y la defensa de los derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQ+. Rompió barreras en México al convertirse en el símbolo del género no binario y pues visto desde la televisión, redes sociales, radio y muchísimas otras plataformas. Era el primer personaje no binario en ocupar el cargo de magistrade, como él se refería a su ocupación en México. También fue quien recibió primero el pasaporte no binario en el país, que le fue entregado por el propio canciller mexicano, el licenciado Ebrard. Pero sobre todo, su activismo a favor de la visibilización de las personas no binarias y la defensa de los derechos de su comunidad, con una creativa campaña de comunicación en redes sociales, lo hicieron muy querido. Baena, como magistrade, comenzó a ejercer su activismo cada vez más prominente a favor de los derechos de la comunidad, haciendo su impugnación para acceder a la magistratura, que se convirtió en un modelo para que otras personas no binarias pudieran defender sus derechos ante tribunales y acceder a cargos incluso más allá del ámbito judicial. Impulsó iniciativas para que la credencial de votar, que en México se usa como identificación general, tenga una opción de definición de género más allá de hombre o mujer. Él consiguió la suya y el organismo electoral aprobó en febrero garantizar el derecho de voto. A nivel local, abogó por la apertura de sanitarios binarios y comenzó a ser llamado para ofrecer conferencias en diversos estados del país sobre políticas de inclusión y acciones afirmativas a favor de minorías. Pero esto y su forma no binaria de vestir también le trajo amenazas. En Aguascalientes, cada vez que el magistrado salía a la calle con sus roles de género, la falda, su maquillaje, el abanico y la corbata, generaba amenazas y mensajes de odio. A las afueras de un foro, mataron a un activista llamado Ulises Nava, y desde entonces Ociel y la diputada Salma Luébano solicitaron protección. Las autoridades le asignaron guardias personales, pues al romper paradigmas y romper estereotipos, incomodaba a mucha gente.
Desgraciadamente, la mañana del lunes 13 de noviembre del 2023 fue encontrado sin vida al lado de su pareja en su vivienda de Aguascalientes. Las investigaciones de la Fiscalía Estatal se centró en un posible altercado doméstico, crimen pasional y cualquier otro tipo de tontería que siempre dicen de las personas homosexuales, porque son muy intensas y muy tóxicas y muy pasionales. Cosa que activistas, funcionarios, políticos y toda nuestra comunidad LGBTIQ hemos rechazado y hemos demandado que se analice todo el contexto de agresiones que habían denunciado a algunos meses antes. Desgraciadamente, pues, por situaciones electorales y políticos, le dieron carpetazo. Sin embargo, no hay que olvidarnos de que sigue pendiente cuál fue la verdad de este, para nosotros, asesinato de nuestro magistrado. La magistrada, como defendía que le llamaran, perdió la vida cuando estaba abriendo camino y rompiendo estereotipos en México, empezando por el lenguaje inclusivo, como destacaba. El tema de Ociel ha resonado tanto en la comunidad, no solamente por el hecho de su notoriedad pública, sino porque a todos nos ha pegado en el sentido de que esta es la vulnerabilidad a la que estamos sometidos en la diversidad sexual. Alguien como Ociel, que había logrado un cargo de magistrade y un doctorado y que tenía guardaespaldas y notoriedad, también termina con esta vulnerabilidad. Es decir, lo que todos nos planteamos. Dicen que ya hemos ganado derechos, dicen que ya no estamos en peligro, dicen que en México pues ya no pasa nada, ya no matan a nadie. Sin embargo, nos preguntamos si a un magistrade con gente que lo pues respaldaba, su guardaespaldas, que lo cuidaba, que es político, que es famoso, que anda en redes, lo mataron y ni siquiera investigaron y fue tan fácil darle carpetazo. ¿Qué podemos hacer nosotros, que somos pues solo comunidad, que somos un José Pérez cualquiera? Pues creo que su muerte no fue en vano. Creo que a partir de aquí hay mucho por qué luchar, hay mucho que defender y hay que seguir los pasos de gente fuerte y gente valiente como lo fue mi querido magistrado. Pues chicos, eso es todo por esta cápsula ilegal. Yo soy Yuri Rex, los invito a compartir y escribirnos a nuestro correo ilegalxs@gmail.com.